Bueno, buenos días. Mi nombre es Jonathan Camilo Arce, licenciado de Educación Física, Recreación y Deportes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy me encuentro con el licenciado en Ciencias Sociales Ricardo Rojas, del colegio privado Rembrandt, que se encuentra en Engativá. El día de hoy, profe, vamos a hacer o tengo que realizarle unas preguntas de políticas educativas. Entonces, me gustaría realizarle las preguntas en base a lo que vamos a realizarle. Entonces, Claro que sí, futuro colega. Listo. listo. Bueno, entonces, las preguntas son cuatro, de las cuales vamos a hacer un pequeño contenido y ahí sí te comienzo a realizar las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué sentido tiene la existencia de dos estatutos docentes ya mencionados que a simple vista dan la misma impresión que corresponden a los intereses diferentes? Pues, evidentemente, como todo en la normativa y en la legislación, todo va evolucionando, ¿no? Pues el primer estatuto respondía como más a una necesidad de una cierta época donde de pronto el acceso a una educación profesional era muy distinto, unas condiciones sociales, políticas muy distintas a las que hay hoy en día. El problema no es que, digamos, hayan dos, sino que los dos estén vigentes, ¿sí? Eso genera una gran confusión en los docentes, pero es que también hay que tener en cuenta que vivimos en dos realidades, desafortunadamente en Colombia, donde en algunos sitios muy apartados que uno de pronto no llega a imaginar esas realidades de hace 50 años de las que habla el primer estatuto todavía siguen vigentes allá. Entonces la educación queda a cargo muchas veces de personas como caciques, como gente, líderes de las regiones que no alcanzan a ser profesionales, pero que tienen que encargarse de la educación de esos niños. Entonces es un poco confuso, es la verdad, y a grandes rasgos no tiene sentido, pero es también la consecuencia de adaptar unas normas que, digamos, no están suficientemente aterrizadas a la realidad de este país. Ok, profe. En base a lo que me acabas de decir, te hago la segunda pregunta. ¿Qué incidencia tiene la construcción de la profesión docente en Colombia? Hace poco leí algo sobre Singapur, que es un país que hace un tiempo nadie tenía como en la mira y ahora es uno de los países que en las últimas pruebas PISA tuvo un desempeño bastante bueno. Colombia ha pertenecido y ha participado en las pruebas PISA desde hace mucho tiempo y no se logra un crecimiento. De hecho, después de la pandemia se ha desplomado como un poco más. Entonces es importante que los, los profesionales, nosotros, el gremio docente, se actualice permanentemente para que compitan mejor con esa realidad. O sea, es que hay muchas cosas que ya están inventadas, pero que aquí apenas vamos adaptando a lo que ha ocurrido hace 10 años. Entonces tenemos que estarnos formando permanentemente para poder competir con la realidad de la situación. El O mundo sea, tener un globalizado. buen desempeño a nivel y estar como A al nivel mismo mundial. Es que nivel. ya uno no compite con el vecino, ni siquiera con el vecino, ni siquiera con el compañero de Medellín. Usted ya está compitiendo con el mundo. Okay. Entonces, hay que mentalizarse en eso. Es como avanzar y no quedarnos, sino Si no llegar. estamos condenados a ser país de tercer mundo Ok, para toda la vida. siendo solamente un mundo. Ok, Ujú. perfecto. De acuerdo, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo la profesionalización docente ha podido y puede afectar los procesos de formación docente? Yo creo que uno, en la medida en la que aprende a aprender, aprende también a enseñar. Entonces, a veces uno es demasiado arrogante de pronto, creyendo que ya se las sabe todas y pasa el tiempo y resulta que han habido avances y uno no sigue desarrollando, no sigue aprendiendo, actualizándose. Entonces, la metodología que uno utilizaba para enseñar en un punto que era lo más moderno, resulta que eso ya está desactualizado. Entonces es importante por eso seguir formándose. De pronto no tiene que andar uno de maestría en maestría,
pero hay muchos cursos intermedios que uno puede estar haciendo que igual lo nutren a uno permanentemente. Ok, en cuanto a ello, entonces vendría siendo como no dejar de lado al docente que en ese periodo antiguo, por decirlo así, tenía no tenía como el soporte o como ese título para decir soy docente, sino solamente escogían era que supiera leer, que supiera escribir y que pudiera a través de eso enseñarle al niño, niña, joven y adolescente a realizar como tal vez ese desempeño. Claro, pero es que en esa época esa persona que sabía eso era el más del pueblo. Hoy en día ya no es suficiente con eso, ya no es siquiera suficiente con ser profesional. O sea, digamos uno como profesor de escuela, de educación intermedia, tiene que proyectar a sus estudiantes a formarse mucho más allá de inclusive una carrera profesional. Pero también hay algo muy bueno que tenían digamos, los primeros educadores, y es que tenían una educación muy en contexto. O sea, le explicaban a usted las cositas con la piedra, iban al campo, con la naturaleza, con, digamos, cosas que los niños podían ver y entender. Hoy en día se ha olvidado mucho de eso, todas las ocasiones frente a tablero, frente a una pantalla, entonces deja uno de manipular las cosas y eso hace que se pierda un poco más. Deja de ser menos práctico y más teórico, y al momento de ser más teórico no da como ese mejor. No se interioriza lo suficiente el aprendizaje. En esta cuarta y última pregunta, ¿considera usted que los estatutos docentes son dispositivos con tanto poder que de manera explícita o implícita construyen el perfil del docente? Sí, me parece que más que todo el estatuto moderno sí tiene esa capacidad, porque es que muchas veces también se ve que los colegas de pronto buscan es más una formación continua para escalafonarse, ¿no? Entonces para conseguir mejores sueldos, mejores prebendas laborales, pero no es que realmente haya una vocación en el sentido de es que yo tengo que aprender esto porque yo veo que mis estudiantes necesitan esto, yo no sé cómo enseñárselos y necesito crecer como profesional, como maestro para poderles enseñar. No, simplemente escogen como la maestría, de pronto la que esté más barata, presentan sus títulos y con eso conseguir como de pronto un mejor sueldo, un mejor cargo y se pierde la intención, ¿sí? El objetivo de ese estatuto es de alguna manera que uno siga formándose, pero pues que esa formación tenga también algún impacto en los estudiantes, que es finalmente el objetivo, ¿no? Entonces pues eso se pierde un poco cuando digamos hay intereses económicos de por medio. Entonces pues en ese sentido sí me parece que un poco sí. Ok, se olvida más la parte de ayudar al estudiante que crezca formativamente mucho mejor, y buscando solamente nuestras necesidades como persona, que como nos dice usted, profe, que es solamente buscar algo más viable para uno. Entonces, pues ya para culminar traería como esta pequeña frase que dice que a menos que alguien como nosotros se interese de verdad, nunca nada más va a cambiar. Dr. Seuss. Entonces debemos interesarnos por el bien de las personas, para formar personas a un futuro, para que esta humanidad de pronto cambie un poco más el concepto y tenga mucho mejor forma de ver las cosas y la realidad, que quedarse solamente en lo mínimo y en lo poco. Entonces, sí, es más que todo como eso. Muchas gracias, profe, por sus respuestas. Entonces quedamos así, muchas gracias por esto y pues nada, ya quedamos un poco más claros, tenemos un poco más en cuenta estos nuevos estatutos y estas nuevas leyes que nos competen a nosotros como futuros docentes y como a usted, profe, que ya es docente. Muchas gracias y... Buenos días, mi nombre es Natalia Álvarez Martínez, soy licenciada en Educación Física en la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá. Trabajo como docente de aula en el Colegio Departamental Pío XII del municipio de Pacho. La primera pregunta que me hacen es, ¿qué sentido tiene la existencia de dos estatutos docentes que a simple vista
dan la impresión que corresponden a intereses diferentes. Bueno, la primera pregunta, la verdad yo no le veo ningún sentido a dos estatutos docentes, debido a que en Colombia la mayor parte de los colegios evalúan con una sola forma de evaluar, que es la tradicional. Lo que yo veo es la discriminación que hay con el 278, ya que se le han quitado varios privilegios a comparación con el 2277 y pone a los docentes, a estos dos grupos de docentes, muchas veces a tener conflictos y a pelear entre ellos. Bien, a la segunda pregunta que dice, ¿qué incidencia tiene la construcción de la profesión docente en Colombia? La segunda para mí es una incidencia negativa. ¿Por qué? Ya que en este momento para ingresar a la carrera docente se debe presentar un concurso y el único requisito que piden para esto es ser profesional. No están teniendo en cuenta para nada que sea un profesional especializado en pedagogía. ¿Por qué? Porque para ser docente se necesita ser pedagogo, se necesita saber cómo manejar unos niños, cómo dominar un grupo de estudiantes. Entonces lo que yo veo es que la única oportunidad, el único requisito que están solicitando es ser profesional. ¿Y qué hay con esto? Que le están quitando muchas oportunidades a los que realmente son docentes, a los que realmente aman esta profesión de ser docente, y por tal motivo hoy en día son muy pocas las personas que quieren ejercer esta profesión y que por tal hecho quieren estudiar para esto. Bien, la tercera pregunta dice, ¿cómo la profesionalización docente ha podido y puede afectar los procesos de formación docente? Bueno, para esa tercera, por lo mismo que dije anteriormente, no cualquiera se es docente. Yo siempre he dicho que para ser docente esto se lleva en el corazón, esto se lleva en el alma, porque no cualquiera tiene la capacidad intelectual, de pronto el dominio de grupo, la tolerancia y el amor hacia esta profesión. Manejar niños no es fácil, dominar grupos de estudiantes adolescentes, donde vemos que los chicos hoy en día son un poco conflictivos, que ya no se puede corregir. La autoridad como docente se perdió al mismo tiempo que se ha perdido también en los hogares la autoridad como papá. Entonces, para mí es difícil, puesto que hoy en día cualquiera se presenta a ser docente y por tal motivo la misma educación en Colombia se ha vuelto muy mediocre. Dice lo último. Análisis de los dos estatutos vigentes, decreto 2277 de 1979 y decreto 1278 del 2002. Bueno, esta última pregunta, el análisis que yo le doy a estos dos decretos, ¿cuál es? Con el 2277, que son los antiguos, los nombrados antes de 1979, ellos adquieren una estabilidad económica para su vejez, acorde también a su estudio. Antiguamente, quien era normalista superior podía acceder a ser nombrado por el departamento para la carrera de ser docente. Obvio, con el pasar del tiempo, ellos tuvieron que especializarse, digamos, ascender con estudios, hacer las licenciaturas, si quería ascender en el escalafón se podía hacer un posgrado. Hoy en día está difícil, ¿por qué? El 1278, los nombrados a partir del 2002, hemos accedido a la carrera docente por un concurso, por méritos propios. Puedo decir que antiguamente también se podían nombrar los docentes por puestos políticos, hoy en día no. Hoy en día quien pasa el concurso y pasa los filtros que da el Estado después de estos concursos, puede acceder a la carrera docente y a estar trabajando con el Estado. Antiguamente se hacían unos famosos créditos, se puede decir, actividades lúdicas para que ellos pudieran ascender en el escalafón. Hoy en día, si usted no presenta un concurso y si no lo pasa, usted no puede ascender en el escalafón docente. Queda congelado y queda donde su título lo dejó. Queda uno como licenciado, lo deja en categoría 2A. Hoy en día no se puede tanto acceder al escalafón, ya que si usted no hace una maestría o un doctorado, pues está prácticamente congelado en él. Entonces puedo asegurar que con el antiguo escalafón los beneficios que se le dan a los maestros eran mucho mejor
digamos, económicamente para tener una buena estabilidad en su vejez. Tenemos que aclarar que ellos tienen una edad de retiro, ellos tienen, los antiguos, que son los 2277, tienen una pensión de gracia, una pensión de jubilación, tienen la posibilidad de seguir trabajando hasta culminar sus años de retiro, que son los 70 años. Nosotros los 1278, pues si de aquí a allá, a los 60 o 65, logramos obtener una pensión, ya sería demasiado. Entonces, siempre he dicho que los privilegios que han tenido los nombrados en el 2277 son mucho mejores para los que estamos ahorita. Muchas gracias por todo y buen día.